Muy buenos días, Uchi, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier. Buenos días a todos y a todas. En este lunes inicia la semana. Una semana que habrá de ser decisiva o muy interesante, porque hay muchas cosas. Lo primero es que el viernes el procurador va a decir cuáles son todos los que cogieron los sobornos de la Odebrecht para entregarle obras del Estado fraudulentamente. Por lo menos debe haber llegado esa información de Brasil. No, él lo va a decir. Lo va a decir. Acuérdate que él declaró que lo iba a decir antes del 19 de mayo. Así que a más tardar el viernes de esta semana van a decir. La dominicana es la investigación más lenta de todos los países involucrados en los sobornos. La más lenta. Es el único país que no tiene un solo sometido y menos un solo detenido. El único que no ha recuperado tampoco dinero. Entonces, hay mucha expectativa porque la verdad es que le han dado vuelta. Son unos detectives que no quieren encontrar pistas, aparentemente. Pero hoy comienzan los trabajos del Consejo Nacional de la Magistratura para elegir a los jueces del Tribunal Superior Electoral, que son 5, y a 4 que se deberá sustituir de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, ya participación ciudadana y yo diría que toda la sociedad reclamando que pongan jueces independientes, que no sean políticos, que no sean cuadros políticos. Y efectivamente eso es lo que se espera. Hay que señalar que el presidente Danilo Medina tiene la llave de esto. Aquí se hará lo que quiera el presidente. ¿Por qué? Recordemos, Leonel Fernández y Miguel Vargas hicieron un negocio. Se pusieron unas corbatas azules e hicieron un negocio para cambiar la Constitución sin consultar con sus respectivos partidos. Y hay que decir que sus respectivos partidos nadie le pidió cuenta. Nadie le dijo, venga acá, ¿en qué organismo se discutió eso? ¿Cómo usted negocia una cosa tan grande a nombre del partido si eso no se ha discutido en el partido? No estaban ni enterados. Ninguno de los dos le informó a su gente, siquiera. Con motivo de ese negocio, el presidente Leonel Fernández obtuvo que el Consejo Nacional de la Magistratura fuera elevado a 8, lo cual mucha gente vio como algo muy raro porque siempre se trata de que sean números nones los miembros de un organismo que tiene que tomar decisiones para que no haya empate. Pero tranquilos, no habrá empate, porque si los votos se ponen 4-4, entonces decide el presidente de la República. Es decir, decide él solito si hay empate. Entonces, pero él se aseguró de que por lo menos hubiera empate, pero él tenía más votos realmente. Sí, tenía la mayoría. Con la entrada del procurador, que eso fue lo que hizo la reforma del 2010. Poner el procurador, que es nombrado por el presidente, es decir, que convirtieron al presidente no solamente en 2 votos, sino además en el voto decisivo si había empate. Oiga cuánto poder se procuró el presidente Fernández. Quería estar seguro de que él iba a decidir quiénes iban a ser jueces. El poder ejecutivo con la decisión de quiénes serían los miembros del Poder Judicial. Uh-huh. Aquí, en este programa lo dijimos, que eso era una barbaridad, pero realmente el país se quedó en silencio. Sí. Casi nadie habló de eso. Ahora, bien, como resultado de aquel atraco al Poder Judicial, entonces, hoy día, el presidente tiene la llave. ¿Por qué? Se tiene el mismo, ¿verdad? Tiene al procurador Jean Alain Rodríguez, que hizo campaña por su elección en el 2012. Tiene a la presidenta de la Cámara de Diputados, que es su hermana,
Lucía Medina, que está ahí porque ahora es el Consejo de la Magistratura. Ajá. Por eso dijeron, un año allá, nada más uno. Después entran los leonelistas, no hay problema. Van 3, ¿verdad? Tiene al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, que es el secretario general del partido, pero un hombre que todo el mundo sabe es cercano a él. Toda la familia Pared Pérez es muy cercana a él. Quizá el que menos se menciona, ¿verdad? Que es el menor, Carlos, es una persona es el más cercano. De la absoluta confianza. No hay una persona que tenga más confianza con el presidente que Carlos Pared. Creo que son compadres 3 veces. Sí. Bueno, entonces, bien, ahí tiene 4 votos. Pero son votos de su partido también, el presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán, y Fran Soto. Que es juez de la Suprema. Que es juez de la Suprema, es decir, los 2 de la Suprema. Naturalmente, todo el mundo supone que votarán como diga Danilo Medina, pero el líder de ellos 2 es Leonel Fernández. Por eso, el presidente Medina se procuró que se pusiera a su hermana, ¿verdad? Y el otro es un hombre que no hay duda que de su confianza, que es Reinaldo Pared Pérez. Sí. Entonces, si se queda 4-4, como lo previó Leonel para él, ahora sería Danilo el que tendrá la decisión. Sí. Explico todo esto para que todos entendamos que la decisión de quienes resulten jueces la tiene Danilo Medina. Él tiene la decisión. Se pondrá a quienes él quiera. Sí. Entonces, él puede querer diferentes cosas. Él puede querer lo que quiso Leonel Fernández, poner jueces comprometidos con él, como una vacuna para lo que pudiera suceder después, como sucedió entonces con Félix Bautista, con Víctor Díaz Rúa, y la vacuna funcionó de lo más bien. Y ahí están todavía. Es decir, Danilo Medina pudiera querer hacer eso mismo, pero entendemos que Danilo Medina es mucho más inteligente que eso. Y suponemos que está consciente del deterioro de la imagen de su gobierno, con todos los casos de corrupción, y que entonces propiciará el nombramiento de jueces de carrera que sean independientes, que no sean militantes de ningún partido. Claro, y el riesgo que tiene la democracia en términos generales en nuestro país. Cualquier análisis de los temas fundamentales de la sociedad dominicana concluyen, terminan con el tema de la institucionalidad y el reto fundamental que tiene nuestro país de mejorar sus instituciones y de fortalecer las instituciones. Y, por ejemplo, vemos los análisis que se hacen en materia de economía, de la situación de la economía. Bueno, economistas la semana pasada concluían con que además de todos los retos que se tienen específicamente en materia económica, como el tema de deuda externa o el tema de déficit fiscal, hay un tema que si no se corrige, pues no vamos a poder avanzar en materia de desarrollo, de crecimiento, de estabilidad económica, que es precisamente el tema de la institucionalidad. Y es esencial entonces, como tú señalas, el trabajo que a partir de hoy va a comenzar a hacer el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay 2 miembros que pertenecen a la oposición, al Partido Revolucionario Moderno, son Josefa Castillo por la Cámara de Diputados y José Ignacio Paliza, que es senador por Puerto Plata de esta organización política de oposición. Habría que ver, recordemos que el Consejo Nacional de la Magistratura surge a partir de la reforma constitucional que se hace en 1994 y tuvo una primera experiencia, si se quiere,
exitosa, conveniente para la institucionalidad del país y para la democracia. Y fue esa primera labor, ese primer trabajo que hizo el Consejo Nacional de la Magistratura en 1997, cuando era presidente Leonel Fernández, fue su primer periodo, y en la que apostaron por hacer una integración de una Suprema Corte de Justicia que iniciara, que encabezara ese proceso de reforma que se requería en la justicia de nuestro país. Recordemos que hasta la reforma del 94 y el Consejo Nacional de la Magistratura en el 97, los jueces eran designados por los miembros del Senado. Y el Senado lo que hacía era repartirse por senadores y fundamentalmente el partido que tenía el control en ese momento, en esa ocasión, hasta el 96, el Partido Reformista de Joaquín Balaguer, pues se distribuían los jueces a nivel nacional. El propósito de crear la carrera judicial y de crear el Consejo Nacional de la Magistratura fue precisamente cómo contar con una judicatura independiente, porque se veía y se tenía conciencia de los efectos perversos que tiene el que el Poder Judicial esté controlado por la política partidaria. Pues en el 97 se hizo esfuerzo y hay que reconocerle en esa ocasión el papel jugado por el propio presidente de la República, Leonel Fernández, y por Milagros Ortiz Bosch en aquella ocasión, que fue lo que se decidieron a que el proceso de selección concluyera con la integración de jueces relativamente independientes. ¿Qué pasa? Que a partir de esa primera experiencia comenzó un proceso de reversión de ese esfuerzo. Recordemos la convocatoria en el 2002 para integrar a 2 jueces faltantes en la Suprema Corte de Justicia, una convocatoria que hizo Hipólito Mejía y que al final lo que significó fue una repartición entre el Partido Reformista y el PRD en aquella ocasión de los jueces faltantes de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces viene lo que tú señalas, se da en el 2010, pero en el 2010 también mucho más grave aún, porque en ese año con la reforma constitucional se incorporan, se crean 2 nuevos órganos constitucionales, 2 nuevas altas cortes como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, que es al Consejo Nacional de la Magistratura a quien le compete, además de escoger a la Suprema Corte de Justicia, escoger a estos nuevos órganos. Y se hizo de la manera en que ya tú describías, Uchi. Ahora, el reto en estos momentos es el tema de, como tú señalas, se va a escoger nueva vez sobre la base de lo que ha sido las 2 últimas experiencias de selección de miembros de las altas cortes, o habrá cambios. Por eso se señala que se deben tomar en cuenta 2 cosas y el senador José Ignacio Paliza ha estado insistiendo en esto. Primero, en definir bien el procedimiento, y eso es lo que van a hacer el día de hoy, es decir, reglamento interno de funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura, y se habla de un procedimiento que tenga en cuenta, primero, definir bien el perfil de los miembros del Tribunal Superior Electoral y de la Suprema Corte de Justicia que se requiere, dar plazos adecuados, generar la participación de diversos sectores de la vida nacional opinando sobre estos temas de selección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral, pero al mismo tiempo se habla de que las sesiones de trabajo del Consejo Nacional de la Magistratura sean públicas, sean abiertas. Eso se hizo en el año 97, que sean televisadas, de manera que las discusiones, las entrevistas que se hacen a los candidatos y las candidatas las puedan conocer la ciudadanía y pueda darle seguimiento a cómo se va desarrollando ese proceso, y que bueno, que al final lo que prime para la selección de los jueces sea el tema de la independencia,
de su integridad y de su capacidad técnica y profesional, que es lo que quiere un Tribunal Superior Electoral, que todos sabemos cuál es el rol que hasta ahora ha estado desempeñando en la democracia dominicana, y todos sabemos lo que ha pasado con la Suprema Corte de Justicia. Tú has insistido en el tema de que no basta en la Suprema Corte de Justicia con el cambio de 4 jueces, como correspondería ahora, sino que ojalá se creen las condiciones para ir más allá de ese simple cambio, porque sabemos muy bien que uno de los componentes esenciales para la existencia de este régimen de impunidad que existe en el país ha sido la existencia de una Suprema Corte de Justicia que ha sido complaciente, protectora y aliada de los corruptos y de los casos de corrupción en el país. Entonces la aspiración de la sociedad, oigan en qué situación está. La sociedad aspira a jueces independientes, pero esos jueces serán nombrados por miembros del Consejo de la Magistratura que no son independientes, que son dependientes. Todos son dependientes, excepto el presidente, porque ese no depende de nadie, sino del mismo. ¿Verdad? Sí. Porque los otros dos, tal como tú completaste, porque yo hablé de los, como el Consejo de la Magistratura tiene 8 integrantes, de los cuales 6 son oficialistas o del partido de gobierno. ¿Verdad? Me faltaron los 2 que son del PRM, también son dirigentes políticos, ¿verdad? Entonces, esto es 6-2, supuestamente, 6 que están con el PLD y 2 con el PRM. Ahora bien, dentro del PLD hay 4 de Danilo y 2 de Leonel, que quizás se alinearían con lo que quiera Danilo Medina, pero que ya no hace falta porque él se cercioró de tener 4, que es la mitad, y el voto de él decide si hay empate. Es decir, volvemos al punto del principio. Se nombrará a quienes quiera nombrar Danilo Medina. Contra la voluntad de Danilo Medina nadie puede nombrar a nadie ahí. Esa es la realidad. Entonces, decía, o hace lo mismo que Leonel Fernández, poner a su gente para copar y para blindar, o lo que uno espera, sobre todo en esta situación actual, que propicie el nombramiento de jueces de carrera y que sean independientes políticamente, que no vengan de ningún partido, porque eso ha sido nefasto para la sociedad. Si lo hiciera, si pusiera políticos, realmente estaría lanzando un reto a toda la población, y no creo que le anime ese camino, ¿verdad? Bueno. No creo que él quiera retar a toda la población, sería una insensatez. Y por lo menos ese rasgo de su personalidad nunca lo hemos visto, la insensatez, ¿verdad? De manera que lo que se espera es que se escoja a 4 jueces independientes y que sean de carrera. Ahora bien, eso no basta. Eso, que en este momento, en esta coyuntura es lo ideal, no basta. Porque se quedan igualitos los mecanismos de la impunidad en la Suprema Corte. Ahí sigue siendo el presidente de la Corte Mariano Germán, hombre de confianza de Leonel Fernández. Y se quedan en la Cámara Penal, la que tiene que dilucidar los temas de corrupción. Se quedan 3 de los 5. Los 5 que están en esa Cámara se quedan. Lo que quiero decir es que de esos 5, 3 son del partido y son de Leonel. Alejandro Moscoso Segarra, Fran Soto y Hidrohito Reyes. Los 3 fueron fiscales nombrados por Leonel Fernández. Y Fran Soto es el otro miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, esos mecanismos de la impunidad que le sirvieron excelentemente a Félix Bautista y a Víctor Díaz Rúa, siguen ahí. Siguen ahí.
Simplemente. Entonces, esto de ahora que van a elegir esos 4 jueces no cambia las estructuras de la impunidad que hay en la Suprema Corte. Por lo tanto, el reclamo de la población debe ser que se extirpen todos los cuadros políticos de todas las mal llamadas altas cortes. Extirparlos. Y vale el verbo, porque es una extirpación que hay que hacer. Como cuando usted tiene un cáncer, esos mecanismos de la impunidad constituyen el cáncer de la justicia dominicana. Ese es el cáncer. Hay que extirpar ese tumor. Cada militante político, cada cuadro político que está en cada corte es un tumor canceroso para la justicia, para la sociedad dominicana. Hay que extirparlo. Entonces, me surge una duda. Se va a sustituir a 4 porque la magistrada Goris y la magistrada Marta Olga García, que es la cuñada de Miguel Vargas, pero que es una persona que tiene muchísimos méritos por sí misma, ¿no? Esas, porque ya cumplieron 75 años, el magistrado Julio César Castaño Guzmán tiene que ser sustituido porque renunció para presidir la Junta Central Electoral, y el magistrado Víctor José Castellanos, porque se ha dicho, él no lo ha confirmado, pero se ha dicho que él está pidiendo su jubilación por motivos de salud. 4. Pero Víctor Gómez Vergés, que está en el Tribunal Constitucional, no cumplió 77 años. Así es. Si tiene más de 75. Sí, se supone entonces que será sustituido también. Debería ser sustituido también, así es. Y queda entonces el Tribunal Superior Electoral. 5 cuadros políticos para hacer lo que han hecho. Dividir a un partido, entregarle el partido a la minoría, como quedó demostrado en los resultados electorales, a todo el que Miguel Vargas vote, incluso sin ni siquiera cumplirse el mandato constitucional de que nadie puede ser sancionado sin ser escuchado, a todo el que vote, votado se queda. No le permite votar a su contrincante en unas elecciones para la presidencia del partido. Avalado. Ese tribunal le pone el sello. Tiene sus jueces ahí. Es decir, en el reparto de las corbatas azules, a él le tocaron jueces. Y yo mencioné a la magistrada Marta Olga García hace un momentito, que ella pudo haber llegado a la Suprema Corte por méritos propios. Ahora, fue por Miguel Vargas que llegó. Ella tenía méritos para haber llegado sin ese apoyo. Considero méritos, pero no lo hubiera conseguido si no era con ese apoyo. Entonces, claro, así no puede seguir funcionando esto. Ahora varios voceros del PRM han señalado que no tienen candidatos ni van a presentar candidatos. Qué bueno que así sea, sí, y ojalá que así sea, porque la labor del principal partido político de oposición, que a su vez está representado en el Consejo Nacional de la Magistratura, es procurar que el proceso de selección se haga tomando en cuenta estos aspectos que hemos señalado y sobre todo los intereses de la sociedad dominicana, y los intereses de la sociedad dominicana están estrechamente vinculados a instituciones que operen con la autonomía y la independencia que lamentablemente los órganos constitucionales y las altas cortes en el país a lo largo de su historia y más recientemente se ha visto con fuerza, no han podido funcionar con esa independencia. Eso es lo que tienen que garantizar los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. 14 jueces estarían siendo cambiados porque solo el Tribunal
Superior Electoral serían los 5 miembros más los 5 suplentes. Y estarían los 4 miembros de la Suprema Corte de Justicia y este caso que tú señalas también del Tribunal Constitucional, una persona que, Víctor Gómez Bellé, que alcanzó los 77 años. Entonces, son todos y cada uno de estos jueces que tendrían que ser... Que además es dirigente político. Y es dirigente político también. Y Milton Ray Guevara, presidente del tribunal, que a ese no le toca irse ahora. Tribunal Constitucional, ese lo puso ahí Miguel Vargas, sí, el presidente del Tribunal Constitucional. Así es. Es que esa fue la lógica de integración de las altas cortes en el 2010. Que luego lo usaron para desnacionalizar a Peña Gómez. Así es, no, increíble. Porque Peña Gómez no pasaba la medida esta del Tribunal Constitucional y la Junta Central Electoral. Sí. No la pasaba, incluso. La sentencia. Eso fue urdido en el gobierno de Balaguer para anular a Peña Gómez como candidato cuando creían que él iba a ser el candidato en 1978. Aquí mostramos un oficio del secretario de las Fuerzas Armadas de entonces, el general Bochán Javier, informándole a Balaguer que se haría una reunión en la Jefatura de Estado Mayor del Ejército. Oigan el lugar donde se iban a reunir el presidente de la Junta Central Electoral, el director de la cédula, el director de migración, para discutir una ley para desnacionalizar a los descendientes de haitianos ilegales. Era para anular a Peña Gómez. Todavía no se sabía quién iba a ser el candidato y ellos entendían que iba a ser Peña Gómez, del PRD. Bueno, y eso lo refrescaron ahora creyendo que así iban a ganar simpatías, de manera que habiendo el PRD llevado, el PRD de Miguel Vargas, habiendo llevado a Ray Guevara a la presidencia del Tribunal Constitucional, realmente desnacionalizaron a Peña Gómez, porque desnacionalizaron a todos los que estaban en la misma situación que estaba Peña Gómez, que era hijo de haitianos, pero que nació aquí. Así es. Así que pendiente entonces de lo que pase hoy en esta primera sesión del Consejo Nacional de la Magistratura, que está convocado para las 5 de la tarde y que tiene como propósito en esta primera fase, en esta primera etapa, definir el procedimiento para la selección de los miembros del Tribunal Superior Electoral y los 4 miembros de la Suprema Corte de Justicia. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, otros comentarios de interés para todos ustedes. Volvemos.